Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este sermón del día 11 de julio del 2021 y pues ya hemos leído nuestro texto siguiendo el orden de culto y quisiera leerles nuevamente estos 4 versículos solamente del capítulo número 5 de la carta a los Gálatas para que entremos nuevamente en el texto. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Vamos a hacer una oración para comenzar este sermón. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos acercarnos a ti, porque tú nos has limpiado con tu sangre preciosa, Jesucristo, porque nos presentas delante del Padre como justos, bendito Jesús. Gracias por eso, Padre. Y en este momento nos vamos a acercar a tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos des de tu sabiduría para que podamos entender, Padre, las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Señor, en tus manos nos ponemos. Permíteme, Padre, que yo sea un instrumento en tus manos que pueda enseñar, que pueda, Señor, transmitir tu bendita palabra, Padre Santo. Límpiame, Señor, que tu Espíritu Santo me llene, Señor, y que puedan entender mis hermanos tu bendita palabra, Señor. En tus manos estamos, Señor, cada uno de los que vamos a escuchar, pero también yo que voy a exponer, Padre. Úsame grandemente, Padre bendito. En tus manos estoy, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te pido esto, Señor, y te doy la honra y la gloria solamente a ti, bendito Dios. Amén. Bueno, pues ya hemos leído este capítulo 5, solamente 4 versículos. El tema de este sermón se titula La santificación por el Espíritu. Hoy continuamos nuestro recorrido por esta carta del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Terminando nuestro programa anterior o nuestro sermón anterior, terminamos diciendo que Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual al legalismo, similar a aquella carga que los judaizantes de aquella época querían poner o imponer a los cristianos de la época del apóstol Pablo allá en Galacia. Porque la vida cristiana ha de estar centrada solamente en Cristo Jesús y en los recursos que Él nos ha provisto. Él nos los ha dado a través de su Espíritu Santo, para que la vida cristiana la vivamos de la mejor forma. Entonces citamos el versículo número 31 del capítulo número 4, donde dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara. Tuvo que hacer una elección. Pablo estaba afirmando que él y los creyentes de Galacia no eran los descendientes de aquella esclava que fue expulsada del hogar y a quien se le negó participar de la herencia familiar, sino que eran descendientes de la mujer libre, como tú y yo, querido hermano. Y por lo tanto los creyentes, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:17, eran herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo aquí estaba enseñando pues que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. La persona tiene que elegir entre uno de los dos principios. Si intenta ser salvo por Cristo y también por la gracia, entonces nunca será salvo. Al llegar a esta sección del capítulo de este libro de los Gálatas, de la cual ya dijimos que era una de las principales secciones de esta epístola de Pablo, ya hemos tenido 3 divisiones.
principalmente después de la introducción, recorrimos la sección personal del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 14, tan importante en la vida del apóstol Pablo. Pablo, para conocer, nos daba a conocer aquellos detalles de su experiencia personal, relatando algo de su pasado antes de su conversión. Al momento en que Dios le llamó y sus primeros contactos que tuvo con los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén. Luego nos presentó la sección doctrinal, dedicada al tema de la justificación por la fe, que viene desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31, que ya vimos la semana pasada. Que nuestra salvación debe de descansar sobre la salvación de Dios, y que no hay, y que hay más bien un solo evangelio, no hay varios. Observemos aquí el contraste entre la fe y las obras, y entre la libertad y la esclavitud. La exposición de este tema tuvo una gran parte de exposición doctrinal, y luego el tema fue ilustrado por la experiencia de los Gálatas y en la vida de Abraham, y por medio de una alegoría que la vimos la semana pasada, que contenía el relato histórico de la situación entre Agar y Sara. Él iba a dejar muy claro en este quinto capítulo de esta carta a los Gálatas que el Evangelio solo permite un camino. Él es el camino, y él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Hoy llegamos entonces a esta sección práctica del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 10. El tema central de esta sección es la santificación por el Espíritu. La justificación es por la fe y la santificación es por el Espíritu de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dicen, sin embargo, que Dios ha hecho que el Señor Jesucristo sea nuestra santificación. Es decir, que Dios nos ve completos solamente en Él, en Jesús. Indiferentemente de lo bueno que usted pueda llegar a ser, usted nunca podrá alcanzar el nivel de las normas de Dios. Usted nunca podrá llegar a ser como Cristo en esta vida. Y Cristo es el único del cual Dios ha dicho: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Mateo 3:17. Francamente hablando, es evidente que Él es el único del cual Dios podría decir esto. Pero el cuerpo de los creyentes, es decir, su iglesia, ha sido unida a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Aquellos de nosotros que somos creyentes somos su cuerpo. Hoy en el mundo, y por cierto, deberíamos de representarle. Ahora bien, el proceso de santificación de los cristianos es mediante el Espíritu. Y tenemos aquí en esta sección al Espíritu contra la naturaleza pecaminosa. O es una vida cristiana que uno desarrolla por sí mismo, o alguien más tendrá que desarrollarla a través de usted. El método divino es desarrollarla a través de usted. En esta sección también veremos a la libertad contra la esclavitud. Cualquier sistema legal de normas para vivir la vida cristiana le coloca a usted bajo la esclavitud, y tendría que seguir ese sistema meticulosamente. Cuando uno conduce un automóvil, por ejemplo, siempre tiene que obedecer las leyes de tráfico. Si usted llega a una esquina, o sea, muy temprano o muy tarde o por la noche, y usted ve que en la esquina hay un señalamiento de alto, usted entonces, al observar que nadie está en la calle, mira a ambos lados por la calle que va a cruzar mientras reduce la velocidad, sin detenerse. Y después de tomar medidas de precaución y ver despejada la vía,
la cruza rápidamente. Pero supongamos también que aparece repentinamente un agente de tránsito que le obliga a detenerse y le pregunta, ¿no vio usted la señal de detención obligatoria? Entonces usted podría responder para aliviar la tensión. Sí, a la señal la vi, a quien no vi fue a usted. Y el agente podría proceder a explicarnos una lección elemental sobre el significado de la señal y la importancia de cumplir esa ley. Por supuesto que usted ya conocía esa ley de tráfico, solo pensó que el no cumplirla no le acarrearía consecuencias y decidió pasarla por alto. Es que la ley, desde el punto de vista, nos coloca bajo ciertas normas de esclavitud. Si usted ha de conducir un coche, sería mejor que se coloque bajo la ley, porque es evidente que muchos se saltan las señales de alto y causan accidentes. Ahora, al cumplir escrupulosamente esas leyes, constituye un ejemplo positivo de legalismo aplicado a la convivencia y la seguridad ciudadana. Ahora, llegamos a la primera subdivisión de esta tercera sección, la sección práctica de los Gálatas, que se extiende desde los versículos 1 al 15 del capítulo 5, en el que se afirma que, siendo salvos por la fe, dice el primer versículo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Siendo salvos por la fe, el vivir bajo la ley consuma el apartarse del principio de la gracia. Pablo comenzó esta parte destacando la libertad que tenemos nosotros en Cristo. Eso es lo que quiere decir caer de la gracia. Es haber sido salvos por la fe y luego descender al nivel de la ley para vivir la vida cristiana. Vemos aquí el versículo 1 que ya les leí, donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que nosotros somos salvos por fe, tal como tú y yo lo hacemos, no por los preceptos de la ley. Y la ley no tiene que ser la regla de vida para el desarrollo espiritual o el crecimiento del creyente. El cristiano no debe de vivir bajo esos preceptos, por más que el nivel espiritual que ellos representan sea equivalente a la santidad. Ese principio de la ley no debe de constituir la regla que nos obligue a esforzarnos a vivir una vida cristiana. Lo que Pablo estaba diciendo era que, considerando que los Gálatas habían sido salvos por la fe, deberían continuar con esa forma de vida. Por supuesto, se refería a aquellos y a todas las generaciones de cristianos, incluyéndonos nosotros. La gracia de Dios nos proporciona la morada y la plenitud del Espíritu Santo y nos capacita para vivir en ese nivel más elevado que la ley que Dios requiere. Toda esa provisión es nuestra al confiar en el Señor Jesucristo como Salvador. Al estar unidos a Cristo recibimos todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que los creyentes, al estar unidos a Cristo, han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Sería mejor que creamos esa realidad, expresada aquí en las Sagradas Escrituras. Que confiemos de verdad en esa provisión de la gracia de Dios y nos apartemos de todo sistema legalista que nos obligue a esforzarnos con el cumplimiento de ciertas reglas. En Cristo tenemos libertad.
Él no nos ha colocado bajo un pequeño sistema legal de reglas de obligación al cumplimiento. No utilizamos los 10 mandamientos como leyes para la vida cristiana. De ninguna manera quiero decir que hemos de quebrantar los 10 mandamientos. Y por supuesto, todos sabemos que el quebrantar alguno de ellos, como por ejemplo, no matarás, no robarás, o etcétera, seríamos detenidos por las autoridades. Los creyentes sabemos que no debemos quebrantar los mandamientos, pero hemos sido llamados a vivir a un nivel más elevado. En ese nivel estamos cuando tenemos la libertad en Cristo. Yo tengo libertad al estar unido a Cristo, y dicha libertad no es una regla, sino un principio de vida basado en que debo de agradar al Señor Jesucristo. Es decir, que mi conducta debe de agradarle a Él. No tiene necesariamente que agradarle a usted ni a ninguna organización, sino solo al Señor. En eso consiste la libertad que tenemos en nuestro Salvador y Señor. Por ello, el primer toque de atención del apóstol Pablo en este primer versículo de la parte práctica de esta carta a los Gálatas es una invitación a recordar que Cristo nos libertó para que vivamos en esa su libertad. Y es a la vez un llamamiento a mantenernos firmes en esa libertad, no sometiéndonos nuevamente al yugo de la esclavitud. El versículo número 2 del capítulo 5 dice: ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El rito de la circuncisión era un distintivo de la ley, y un distintivo indica, digamos, a quién o a qué organización pertenece usted. Pensemos que sería bueno que los cristianos utilizáramos cierto tipo de insignia o distintivo, porque esa sería la única forma de saber que algunos son cristianos. En este pasaje el apóstol Pablo dijo que si ellos llegaban al punto de aplicarse la marca o el distintivo de la ley, que era la circuncisión, entonces Cristo no les serviría de nada. Pongamos un ejemplo de esto en la vida diaria. Supongamos que usted está tomando una medicina por consejo médico y que experimenta cierta mejoría, lo cual le hace ver la necesidad de continuar tomándola. Pero también supongamos que un amigo le recomienda otra medicina que a él le ha hecho bien, y entonces usted decide añadir a su tratamiento esa otra medicina, por si acaso, por si la primera no fuera suficientemente efectiva. Cuando su médico se entere, le va a decir que elimine la otra medicina, porque sí hay incompatibilidad entre ambas medicaciones. El médico le dirá que elimine la otra, la que le recomendó su amigo, o que se decida por cuál de las dos desea continuar el tratamiento, porque de continuar con ambas, su salud podría empeorar y entonces usted no se curaría. Así es que si se le agrega algo al principio de la gracia, a la provisión completa que uno tiene en Cristo y que ha aceptado por fe, entonces está invalidando la obra de Cristo en su vida. Observemos cuidadosamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Si uno dice haber confiado en Cristo y pretende añadir algo más a esa salvación, a esa obra de salvación, entonces definitivamente no es salvo. Si un creyente de aquella época llegaba al extremo de circuncidarse, que solo era la marca distintiva de la ley de Moisés, o si intentaba pasar por alguna de las experiencias para basarse en ella su salvación, ¿cómo podría ser en el caso de una persona de nuestro tiempo
entonces la obra redentora de Cristo no le serviría de nada. Sería como el tomar la otra medicina de la ilustración, por no haber confiado en su médico, lo cual anularía el tratamiento y la recuperación del enfermo. El Señor no podrá hacerle de ningún provecho porque usted ha preparado su propia medicina. Usted no confió completamente en Él para su salvación. El doctor Schaeffer, un reconocido estudioso de la palabra de Dios, lo expresa de una manera que siempre nos ha causado impresión. Él dijo: yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando lleguemos a su presencia, Él me pregunte, ¿por qué estás aquí? Y yo le pueda contestar, porque he confiado en ti como mi Salvador. Y si entonces Él me dice, bien, eso es muy bueno, y me alegro de que lo hayas hecho así, pero ¿qué más has hecho? Sé que fuiste bautizado, que eras miembro de una iglesia cristiana, que has sido presidente de un seminario teológico, que escribiste muchos libros e hiciste muchas cosas en tu ministerio cristiano. Entonces yo le respondería, es cierto, pero nunca confié en ninguna de esas buenas obras para lograr mi salvación. Solo he confiado en ti, Señor. Estimado hermano, querido oyente, ¿es esa la manera en que usted está confiando en Cristo? El apóstol Pablo lo expresó de una forma muy fuerte cuando les dijo a los Gálatas, si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que no lo decidimos nosotros, sino que lo que dijo el apóstol Pablo, que si una persona confía en algo, en alguien, que no sea el Señor Jesucristo, esa persona simplemente no es cristiana. Esa no es nuestra interpretación propia, sino la de las Santas Escrituras. Leamos el versículo 3 que dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Usted no puede elegir entre los preceptos de la ley aquellos que le gustaría practicar. Y usted no podría dejar de lado el tema de los castigos por las infracciones y muchos otros detalles del cumplimiento de los preceptos. Usted tendría que adoptar todos los preceptos de la ley o ninguno de ellos. Yo me alegro de no estar bajo el régimen de ese sistema legal. Tengo libertad por estar unido a Cristo. Confieso, como muchos cristianos, que tengo el problema de no agradarle siempre, porque eso es cierto. Estoy de seguro de que mi conducta no siempre le agrada a Dios, pero es a Dios a quien quiero complacer y no estoy siguiendo ningún sistema de normas obligatorias o legales. Leamos el versículo 4. De cierto, os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo les estaba diciendo a los creyentes de Galacia y a las generaciones futuras, obviamente, que si habían sido salvos por confiar en Cristo y después descendían al nivel de vivir la vida cristiana regidos por la ley, habían caído del principio rector de la gracia de Dios. Esto es lo que realmente significa caer de la gracia de Dios. Pensemos que esta frase ha sido mal interpretada. El caer de la gracia no significa caer abiertamente en algún pecado o conducta descuidada o negligente, y al hacerlo perder la salvación, de manera de que hay que ser salvos otra vez. No, no tiene relación con esa posibilidad. El caer de la gracia es lo opuesto a una vez salvos, siempre salvos. Aunque ambas expresiones están expresadas con una terminología desafortunada, Pablo trató este tema
de la caída de la gracia en el resto de este capítulo. Y también lo trató en la epístola a los romanos. En su carta a los romanos comenzó viendo al hombre en un lugar de bancarrota, sin justicia, completamente depravado, inútil e improductivo como un fruto podrido. El hombre es un pecador ante Dios. Entonces, en la conclusión de la epístola a los romanos, usted puede ver al hombre al servicio de Dios y aconsejado a realizar ciertas cosas. No solo se le pide que haga ciertas cosas, él está completamente separado para Dios y en consecuencia tiene que obedecer a Dios. Hay dos grandes obras de Dios que están entre el hombre y su condición caída y el hombre en el servicio de Dios. Ahora, ¿cuáles son? La salvación y la justificación. Como ya hemos visto en esta carta a los Gálatas, la salvación viene en justificación por fe. Y esto es algo de suma importancia. La santificación quiere decir que después de que usted ya es salvo, tiene que pasar a un nuevo nivel de vida. Sería una gran falacia creer que el servicio cristiano es un elemento esencial para la vida cristiana, en el sentido en que usted tiene que ocuparse inmediatamente en algo. Sabemos que la iglesia primitiva estaba más preocupado con la forma de la vida cristiana y de que esa vida fuera un testimonio ante el mundo. En la actualidad hemos descuidado mucho ese aspecto tan importante. El mundo del exterior a la iglesia la mira y la deja de lado porque estamos tan ocupados como las mismas hormigas, pero no tenemos vidas que respalden nuestro testimonio cristiano. En vez de concentrarnos en hacer ciertas cosas bien, deberíamos vivir una vida que agrade a Dios, porque al mismo tiempo esa vida será un testimonio vivo ante el mundo de la gracia y misericordia de Dios. Puede lograr de la misericordia de Dios. Puede esto lograr en pecadores que han sido salvos. Porque si estamos complaciendo a Cristo, también estaremos obrando bien. Personalmente creo que se habla más de santificación en la carta del apóstol Pablo a los romanos y en los Gálatas que en cualquier otra parte de las sagradas escrituras. Ahora, ¿cómo hace Dios bueno a un pecador salvado? Pues bien, Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Puede entonces el pecador cumplir con la ley o las normas de Dios? No, enfáticamente no. Eso no quiere decir que ha de quebrantar la ley, pero él ha sido llamado a vivir en un plano superior. No hay nada de bueno en la vieja naturaleza. Pablo descubrió esa realidad y la descubrió a partir de su propia experiencia, que no hay ningún poder de inclinación al bien en la vieja naturaleza controlada por el pecado. Esa condición personal fue elocuentemente expresada en su carta a los romanos, allá en el capítulo 7, versículo 18, cuando dijo, en cuanto a la salvación, yo sé que en mí, eso es, en mi naturaleza pecaminosa, no habita el bien. Y en el mismo pasaje nos dijo que también descubrió lo siguiente, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego en el versículo 24 de este mismo capítulo 8 de Romanos, y como un hombre salvo exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo no tenía temor de que fuera a perder la salvación, pero era un cristiano derrotado. Pero Dios siempre da un nuevo principio, un nuevo comienzo que nosotros vamos a encontrar aquí en el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, que es el fruto del Espíritu.
el vivir la vida cristiana por este método. Es para algunos creyentes algo tan inverosímil, tan inalcanzable como vivir en otro planeta. Ellos nunca esperaron poder vivir ahí. Quizás ni siquiera han oído hablar de esa posibilidad. Estimado hermano, querido oyente, esta es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y esa calidad de vida solo puede ser vivida por la fe. O sea, que la fe debe de abarcar la vida en toda su extensión, desde el principio hasta el final. Comenzamos la vida cristiana al ser salvos, aceptando por la fe la gracia y misericordia de Dios. Y debemos de continuar viviendo bajo la gracia por la fe. Estimado hermano, querido oyente, esperemos que esta sea también su propia experiencia personal. Vivamos por fe y seamos un buen ejemplo, que no seamos solamente personas que dicen ser cristianos, que seamos personas que viven una vida cristiana, que seamos un buen ejemplo para nuestra sociedad, porque el Espíritu Santo es lo que hace en nuestras vidas. Este es el verdadero cristiano. Que el Señor les bendiga. Espero en Dios que hayan entendido claramente estas enseñanzas. A Dios sea la gloria.